El día de la fiesta asistía el señor obispo a la función religiosa que el seminario diocesano le dedicaba, y quiso tan cariñoso señor que yo le sirviera como familiar, cosa que me llenó de júbilo, porque fue aquella una muestra de distinción y cariño. Pocos días después ya no hubo más remedio que dejar a mi ilustre protector, en cuya despedida vestimos algunas lágrimas, y para mostrarme su complacencia me regaló un busto muy bonito del Sagrado Corazón de Jesús, el que conservo en mi poder. Ya no existe. Al llegar a Querétaro, a mi regreso de León, me encontré con mi tío Domingo Nandín, el cual me dijo que iría conmigo hasta Cuernavaca, cuya compañía acepté. En Querétaro aún permanecimos 2 días, en los cuales visité a mi tío Constantino Nandín, a quien traté de comprar un caballo, de cuya compra me disuadió tío Domingo, manifestándome lo caro que me saldría con los postes de tren, y me propuso uno que tenía en Cuernavaca. Regresamos a México, en donde me sucedió un caso muy gracioso, y fue que, teniendo necesidad de comprar un libro, concordancia de la Biblia, fui a dar a una librería muy grande, pero preguntando por dicho libro, se me dijo que no lo había, y hasta después se me aseguró que aquella casa vendía solo libros protestantes, y por consiguiente, a no tener aquel libro sería ir contando su credo. Llegamos a Cuernavaca, donde solo estuve 2 días, en los cuales compré el caballo a tío Domingo, a quien le pagué por el animal 60 pesos. El caballo era de buena alzada, de color negro y buena planta, pero cuando al día siguiente salía yo para Chilapa, al montarlo se me presentaba tan penco que me daban ganas de darle un balazo. Ya me cansaba yo de espolearlo, pero al fin salió de la ciudad, y sin duda, por el pobrecito trato de desempeñarme, de que yo era tan malo, porque en 3 días midió con sus patas un poco más de 60 leguas que medían entre Cuernavaca y Chilapa. En efecto, muy pocos caballos he tenido tan buenos. Cuando me despedí del señor obispo de León, me recomendó con el señor gobernador de la mitra chilapense, para que no saliera yo de aquella ciudad episcopal, para que me dedicara a estudiar cánones y otras materias importantes, pero como era escaso el clero en la diócesis, parece que mi superior correspondió al revés de dicha recomendación, porque a los pocos días, esto es, el día 25 de enero de 1884, recibí orden para salir hacia la Hacienda de la Providencia, que era la residencia ordinaria del general de división don Diego Álvarez, y a la razón de gobernador constitucional del estado de Guerrero. A aquel lugar se me ordenó que fuera a levantar una información para ver si allí podía residir, con los emolumentos eventuales, un sacerdote, que ese trabajo lo haría en el plazo de 15 días, y dentro de este tiempo informe que le era moralmente imposible la residencia, porque era muy reducido el número de habitantes en el lugar, y además por los abusos que los administradores de la finca cometían, porque cuanto pedían los indios se les administraba, convenido con el administrador, pero con la circunstancia de que si con el administrador se arreglaba un casamiento por 4 pesos, dicho empleado le cobraba el doble, por cuya razón trabajé por aquella vicaría fija se suprimiera, como el efecto sucedió. Es de notar una circunstancia en mi viaje a la Providencia, llamada también la Hacienda del Buen. Salí de Chilapa en compañía del señor cura don Antonio García, que era entonces párroco de Atoyac, en la costa grande de Acapulco. Tomamos el rumbo de la cuadrilla de Durazno y Monte Alegre, pasando por la Barranca del Lobo, pero a pesar de ser tan peligroso andar en aquel tiempo por dichas montañas y escabrosidades, llegamos como a las 11 de la mañana a Mochitlán, donde pernoctamos, y al día siguiente emprendimos nuestra marcha pasando la cañada de Tepechcotlán para salir a Petaquillas, que dejamos a nuestra derecha, para virar nuestro derrotero sobre Mazatlán, las hacienditas, que con poca caña se ven antes de llegar al Cerro de los Cajones y del grande llano de Buenavista, quedándonos esa noche en 2 caminos, cuya parroquia está con la confluencia de 2 rías. Una es para la Costa Grande, o sea, al norte de Acapulco, y la otra para el sur, en el mismo Acapulco. Como a las 2 de la tarde de nuestra salida de 2 caminos, y ya muy cerca de la cuadrilla de Jaltianguis, un espectáculo inesperado se nos presentó, y fue una nube de langosta que oscureció al astro del día. Con tanta fuerza venían sobre nosotros que tuvimos que hacer uso nuestros sombreros de palma y de ensabala para defendernos, y nuestros pobres caballos volvían la cabeza a los golpes de tan terrible plaga. Pero al fin, a la puesta del sol, habíamos llegado poco más adelante de Jaltianguis. Como aún quedaba distante la hacienda de la Providencia, tuvimos que pernoctar en el monte, donde, por temor de ser atacados durante la noche por los tigres, encendimos hogueras a corta distancia de nosotros.
Con anticipación se me informó acerca del carácter de los dueños de la hacienda y de los caprichos del general don Diego Álvarez, por lo que a mi llegada, que fue como a las 8 de la mañana, pregunté por el padre Fermín Cruz, que estaba celebrando su misa. Le esperé y al salir de la iglesia le entregué los documentos que para él portaba yo. Y el mismo padre me presentó al general y después de cortés saludo le dije que yo me quedaba allí y que el hasta entonces capellán se pondría sin pérdida de tiempo en camino para Chilapa. También advertí que para cumplir con órdenes superiores tenía que salir yo para Acapulco, cosa que no agradó nada a mi señor general, a quien yo trataba de dominar, y en ese era el primer paso que daba yo para lograr mi triunfo, el que dio muy buen resultado porque esa clase de gente debe tratarse así desde un principio. En efecto, fui a Acapulco, donde permanecí 3 días, regresando después a mi destino. Estaba el señor general acostumbrado a ordenar al capellán y mandar a la hora en que debía decir misa, y yo desde luego establecí la hora en que sin variar debía celebrar, y aunque primero con repugnancia, pero al fin llegué a dominar a aquellos espíritus poco acostumbrados. Vivía yo en la misma casa del palacio del general, y me tenía tan mimado que me abría buenos regalos de queso, café y frutas. A la razón estaba allí los poderes del Estado, y por convenir a los asuntos del gobierno. Por entonces también estaba muy en boga el llamado matrimonio civil, entendido muy mal por aquellas gentes, dándome motivo para elegir la doctrina relativa, más mis pláticas dominicales, lo cual dio muy buen resultado porque se casaron muchos. Como no tenía confianza con aquella gente, inventé el razonarme yo mismo mi corona por el peligro que corría mi vida, pues es de advertir que aquello era un refugio poco ateo. Primero ponía un espejo delante y en el respaldo de mi asiento colgaba otro, y así combinados los dos, aunque primero con alguna dificultad, después fui perfeccionando hasta hacerlo bien. Por convenir así a los asuntos públicos, muy pronto volvieron los poderes a Chilpancingo, quedándose yo en el mismo palacio, y en mi habitación mandó el general que se pusiera armonium, que pocos días antes lo habían enviado desde San Francisco, California. El sacristán que yo tenía llamado Don Trinidad era ciego, pero sabía tocar el arpa y aprendió él solo a tocar el armonio. Era muy habilidoso el pobre ciego, era músico, campanero, barría el templo, me contestaba el ayudar a misa y para saber si estaban las velas encendidas, aplicaba las manos y si las quemaba señal era de que ardían. El día 25 de marzo, como a las 4 de la tarde, solía bañarme en un arroyo que corre no muy lejos de la finca, cuya agua se ocupa para el riego de la caña. Al atravesar un campo me encontré con unos trabajadores, estaban trabajando y les advertí que era día festivo y que no debían trabajar. Mas ellos me dijeron que nada malo les podía suceder, pero no fue así porque el siguiente día se descompuso el trapiche. Se encendió el combustible que estaba cerca de las hornallas y mientras los peones y todas las gentes se disponían que ocupar para apagar el lumbre, se llenó la casa de calderas de agua. Al siguiente día un joven movió una rueda y el engrane le llevó medio brazo, que hubo que amputarle el hueso, para cuya operación tuvieron que acudir a un herrero para que hiciera una sierra. A los pocos días, en la costa grande entre Teipán y Atoyac, se pronunciaron algunos malcontentos apellidados Los Pinzones y se dio orden de atacarlos, y al efecto se nombró teniente coronel al capitán Gregorio Nel para que se pusiera al frente de la columna de la Guardia Nacional que se formalizó, única fuerza de que se disponía en aquella región tan carente de comunicación con el centro. Se formalizó también la revolución y se siguió de ellos las muchas muertes ocasionadas. También vi en la hacienda de la Providencia cómo un infeliz que no quiso trabajar le abrieron un lado de la cara con un machete y le curaron la herida con resina de pino, con que en México se llama ocote, y un poco de tierra, todo amasado como para pegar algo. Por aquellos días fui a Acapulco y desde allí acompañé al foráneo hasta el pueblo de la parroquia de Coyuca, de Benítez, llamado Ejido Viejo, cuyo cura era el padre Esteban Juárez. En el referido pueblo se me mandó predicar en la dedicación del templo. De allí regresé solo sin más compañía, por caminos desconocidos que al fin me condujeron al pueblo de Titlantringo, a donde llegué a las 6 de la tarde, y al día siguiente fui a decir misa a la hacienda de la Providencia. Pocos días después teníamos que celebrar la Semana Santa, a cuyo efecto, y como por las leyes de la Reforma estaban prohibidas las procesiones, escribí al señor general, quien me dijo que podía celebrar con libertad todo cuanto fuera de rito, y más me mandó una arroba de cera que me sirvió muy bien.
A pesar de todo, no estaba yo allí tranquilo ni contento, sea porque no estaba yo acostumbrado a esa clase de trabajos, sea porque no daba lo suficiente para mi sostenimiento. No cesaba de poner renuncia, hasta que por fin sonó la hora de mi separación, y solo al administrador le dije y le recomendé la reserva, quien supongo no la guardó, pues que a pesar de salir muy de madrugada y sin despedirme de nadie, luego que salí de mi habitación ya todo el pueblo estaba reunido y llorando como cuando se entierra un muerto. Salí para Chilapa llevando únicamente algunas de mis cosas, quedando lo demás para mandar por lo que dejaba. Caminé 3 días y cuando creía yo que ya estaba cerca de la ciudad episcopal, me apeé de mi caballo con el propósito de no montar hasta ver las torres de la catedral.